luego van a tener oportunidad de preguntar tanto a la maestra Rosa como a Karina, a Olga, a Liz, desde luego, lo que quieran opinar o aumentar a propósito de las presentaciones. Quizás, por ejemplo, preguntarle a Karina los numeritos que puso, que para los que manejan estadística tienen algún significado, qué era lo que estaban indicando, que había una alta correlación, así que estadísticamente la asociación entre lo que estaban mostrando es bastante fuerte, tan fuerte como para decir que no se debe al azar, sino que es algo que verdaderamente está ocurriendo. Pasamos entonces ahora a la presentación de la licenciada Olga Flores sobre específicamente redes semánticas. Esta presentación es sobre el estudio del cambio climático, de la definición del cambio climático por medio de la técnica de redes semánticas. El objetivo general en el estudio RAPID del que se deriva esta técnica es analizar el grado en que la población percibe causas, consecuencias, vulnerabilidad, opciones de adaptación, y para eso necesitábamos saber cómo entienden las personas cambio climático. Este estudio contempló también entrevistas, la aplicación de un cuestionario a la par de la aplicación de la técnica de redes semánticas. Se hizo de los años 2009 a 2011 y se aplicó en los estados de Baja California, Colima, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y pues desde luego aquí están todos los créditos, todos los participantes y muchos más que no cupieron aquí en esta diapositiva, que nos apoyaron en la aplicación de redes semánticas en sus estados y en sus localidades. Básicamente las redes semánticas es que la persona nos diga palabras que se asocien con el concepto que les presentamos, en este caso el concepto cambio climático. Se colocan en una hoja las palabras y después se le pide a la persona que las ordenen, las jerarquicen del 1 al 5, siendo la 1 la palabra más relacionada a cambio climático y la 5 la menos relacionada a cambio climático. Obtuvimos en la zona metropolitana de la Ciudad de México 324 palabras que las personas asocian con cambio climático. El estado con un mayor promedio de palabras por persona de cambio climático fue la ciudad de Colima, y el estado con un menor promedio de palabras fue la ciudad de San Luis Potosí. Básicamente aquí lo importante es que para la técnica de redes semánticas el máximo número para permitir una definición de un concepto son 15 palabras. Y pues aquí estamos hablando de cientos de palabras. Esto nos dice que las personas no tienen bien ubicado el concepto de cambio climático. Para procesar, digamos, las palabras que nos dieron las personas, se utiliza una ponderación, es decir, cada palabra se le otorga un número de puntos por la posición que tenían, ya sea primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, y el número de menciones que se hicieron de esa palabra. Así se obtiene un peso semántico. El peso semántico para calor, frío, lluvia y contaminación fue de los más altos, pero si ustedes observan, 1929 a la siguiente, 1435, son 500 puntos, que realmente es, es una diferencia muy grande, y desde luego calor no creo que defina en su totalidad cambio climático. Esta es una representación, una forma de representar las redes semánticas por medio de una radial. El concepto del centro es el más cercano a definir el concepto de cambio climático, es decir, calor define, de acuerdo a las personas, de acuerdo al puntaje que le dieron, con mayor cercanía su concepto de cambio climático, y se va alejando hasta que tenemos destrucción en último lugar. El resto de las definidoras se dejan fuera. Aquí solo tenemos 21 definidoras que nos dicen lo que las personas consideran que es cambio climático. Contrastamos la definición de cambio climático con la definición que propone la Convención Marco de las Naciones Unidas. Esta definición tomamos 5 elementos que son el cambio de clima causado en parte por los humanos, alteración de composición de la atmósfera, variabilidad natural,
y que se observen largos periodos de tiempo. Estos 5 elementos los contrastamos con las definidoras que dan las personas y solamente hay presentes 3. Las personas ven cambio de clima causado por parte de los humanos y alteración de la composición de la atmósfera. Que sea un evento natural no está presente todavía dentro de las palabras que nos dieron las personas, ni tampoco está observada la temporalidad, no es algo dentro de lo que ellos piensan que forma parte del cambio climático. Y como vemos, en la última columna están las definiciones por estado, es decir, juntamos las definidoras que nos habían dado por estado y comparamos por estado las 12 de mayor peso semántico, las 12 con más puntaje. Esas 12 solo aparecen en 3 conceptos, dos conceptos, cambio de clima y composición de la atmósfera. No aparecen, por ejemplo, causado por parte de los humanos, ni la temporalidad, y que sea un efecto asociado también a un evento natural. Otras definidoras que dieron las personas, que se encuentran dentro de la lista, se pueden agrupar en diferentes ejes temáticos como eventos meteorológicos, desastre, elemento natural y un elemento que es de salud. Es decir, las personas definieron cambio climático un poco ya cercano a la definición, les faltaron elementos, pero además cambio climático para ellos es deshielo, inundación, muerte, extinción, huracanes, viento y otras palabras que ellos necesariamente utilizaron para definir el concepto. Como podemos ver, por estado, todas estas palabras ocupan diferentes lugares. Solo se consideraron los 12 primeros lugares porque eran los que tenían más coincidencias en cuanto a las definidoras, es decir, a las palabras. El resto ya empezaban a variar demasiado. Las palabras que más asociación tuvieron entre ellas fueron calentamiento e inundación, frío y muerte, frío y contaminación, sequía e inundación, sequía y muerte e inundación y muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona menciona frío, es muy probable que después mencione contaminación como parte de su definición de cambio climático, o que si menciona inundación, va a mencionar muerte también como parte de lo que él o ella considera cambio climático. Pero la sola mención de las palabras o de pares de palabras no nos ayuda a estructurar la definición. Una definición no nada más es decir palabras, sino también que las palabras tengan una organización, una sistematización. Desafortunadamente, en esta definición, en esta primera parte, las personas todavía no tienen muy organizado ese concepto de cambio climático. Hicimos una rotación Varimax, una rotación oblicua, y no pudimos obtener una organización adecuada de los conceptos. Como ven, comparten valores, de repente hubo algunas que ni siquiera se asociaron con alguno de los factores. Esta representación es una sinapsis semántica de las redes, o sea, de las frecuencias de las palabras obtenemos la forma como se conectan con otras palabras. Como pueden ver, hubo palabras que tuvieron una alta frecuencia, pero las líneas delgadas nos dicen que no se conectan fuertemente, no se vinculan, no se organizan con ninguna otra palabra del concepto, lo que es preocupante porque entonces no se está formando la organización de una definición. Por ejemplo, tenemos calentamiento global, que se asocia con deshielo, sequía, gases de invernadero, globalización, degenerativo y muerte. Lo ideal allí sería que estos conceptos tuvieran líneas gruesas, entre ellos 2 o 3 conceptos, para empezar a formar la definición más organizada. Para efectos de la siguiente parte, tomamos como un punto importante que la definición está ubicada socialmente y valorada socialmente, por lo que se hizo un análisis por jueces y se obtuvo correlación, afortunadamente, de los jueces, así que lo que sigue está valorado por personas para asignarle valores de acuerdo a 3 dimensiones. La primera dimensión es evaluación. La evaluación tiene 3 valores: positivo, negativo o neutro. El cambio climático para las personas resultó más bien positivo.
Los valores positivos principalmente se ubican en las acciones, como por ejemplo ahorrar energía, también se mencionó ahorrar agua, ese tipo de actividades. Los valores negativos, que son los menos, es apenas el 22% de los valores, tienen principalmente su peso, digamos, en el daño que pueden generar a las personas, como por ejemplo deforestación. Y solamente con un 24% situado en medio, el valor de neutro, que principalmente está en la naturaleza y en la cultura. En naturaleza tenemos plantas y en cultura tenemos cotidiano. El cambio climático no es un concepto fuerte, no es un concepto intenso. El 67% de las personas le asignan una baja fuerza o baja intensidad al concepto cambio climático. Perdón, el 67% del concepto considera definidoras de baja intensidad. Principalmente se asocian con cuestiones culturales y de adaptación, y solo el 32% de las definidoras hablan sobre una fuerza del concepto cambio climático, y principalmente se sitúan en acciones y adaptación. Acciones como bicicleta o adaptación supervivencia, y por ejemplo en la potencia baja están la cultura, que sería el valor de la conformidad, o daño, que sería difícil. El concepto cambio climático no invita a la acción. Las personas nos dieron definidoras que en un 58.64% son definidoras pasivas, y principalmente se sitúan en cultura y en adaptación. En cultura tenemos protección civil y adaptación tenemos paraguas. De hecho es interesante, muchas personas mencionaron chamarras, botas, suéter como parte de su adaptación. Y en el aspecto activo, apenas con un 41.36%, se mencionan principalmente acciones como ahorrar agua, y adaptación y cultura como investigación. Como conclusiones, pues que la definición de cambio climático tiene todavía muchos elementos que le faltan, como la temporalidad y la variabilidad debido a cuestiones naturales, que es importante notar que esta definición que dieron es perceptual y de elementos concretos. Falta lo abstracto como el tiempo o conceptos de naturaleza, y que la definición todavía es importante que proponga una descripción más completa del fenómeno. Para las personas todavía está muy en cuestiones muy concretas, y les falta todavía abarcar cuestiones pues de mayor complejidad. Le falta sistematización a esta definición. No hay vinculación entre los elementos, la organización no está delimitada por ejes claros, y bueno, esto lo que nos dice es que la definición de cambio climático, socialmente hablando, está en construcción. No es que no la haya, sí la hay, pero apenas se está construyendo. Y que la definición está constituida por una evaluación más bien positiva, aunque con un nivel bajo de activación y bajo de intensidad. Es decir, no es una definición que invite a la acción, ni tampoco una definición que invite a que las personas realmente lo sientan como un valor y estén invitadas a actuar con ese concepto integrado en la sociedad. Gracias. Bien, pasamos a la cuarta presentación y después entramos a la parte de preguntas, comentarios que tengan ustedes. Esa no es. Primero quiero preguntarles, ¿alguien de ustedes que no sea Karina o de los organizadores estuvo en la conferencia magistral del doctor Mario Molina? No. Ok. ¿No? Sí, pero... Ok, gracias. Entonces me vas a ayudar en esta presentación. Me atreví a pedirle a los organizadores, con la anuencia del doctor Molina desde luego, algunas de sus diapositivas, porque probablemente él no lo sepa, probablemente los que estábamos escuchándolo no lo sepamos todos, pero él empezó hablando de percepción social del cambio climático.
Y los primeros 10, 15 minutos de su conferencia realmente fue de eso, de lo que habló. Luego ya se metió a cuestiones físico-químicos y meteorológicos y demás. Pero muy al principio, lo que preguntó es si había consenso entre los científicos a propósito de la existencia del cambio climático y de sus posibles causas. Y lo que él nos mostró fue que sí, que la mayoría de los científicos dicen que sí, pero hay algunos que piensan que no. Luego nos habló de los medios, de si la gente que comunica en los medios masivos está reflejando realmente cuestiones apropiadas acerca del cambio climático. Y según tus observaciones, solamente el 28% lo hace de manera adecuada y el 72% se dedica a abordarlo desde un punto de vista alarmista o no exacto, o, si lo quiere usted llamar así, más que a informar, quizás a desinformar. Y luego, la parte más importante para nosotros quizá es si el público, si la gente, si la sociedad está convencida. En los datos que él nos presenta, que fueron obtenidos de esta encuesta de la BBC en 2010, nos dice que el 26% de la gente cree que sí existe y que es causado por las actividades humanas, el 74% dice que no. Y ojalá que esta sesión no sea la feria de los números o el baile de los números, porque hay números para arriba, para abajo y para todos lados. Pero la verdad es que sí, así está funcionando el tema en la sociedad. Depende de a quién le pregunten, depende de cómo lo pregunten, depende de la circunstancia específica en la que se encuentre la persona, les puede contestar una cosa u otra. Pero lo que quería resaltar aquí es que tarde o temprano los científicos llamados duros, la gente que se dedica a las cuestiones físico-químicas, hidrometeorológicas, etcétera, como el propio doctor Molina o el doctor Sarucán, que es un apóstol de lo social desde hace 4 o 5 años, ya una vez culminado quizá un ciclo en la parte de la ciencia dura, de la biodiversidad, él está ahora dedicado más a hacer promoción de cuestiones sociales acerca de las cuestiones ambientales. Y me da mucho gusto que el doctor Molina haya partido de estos elementos, porque es lo que nosotros hemos venido trabajando desde hace muchos años. Mencionó también las inundaciones de Tabasco, la de 2007, luego una posteriormente, lo que pasó en Monterrey en 2010, y también decía que ya es posible ahora sí poderle asignar a cierto tipo de fenómenos, por su ocurrencia, una cierta relación o una cierta facilitación por la actividad humana, es decir, por los cambios que los humanos hemos metido en el sistema climático. Algunos de los estudios que les han presentado en esta sesión y que fueron mencionados en la anterior también, los van a ver aquí un poquitín reflejados. Hemos estado realizando desde hace varios años algunos estudios en todos estos estados de la República. En algunos se han medido más de una vez, en algunos hasta 3 veces, 4 veces. Estos son los estudios que hemos hecho desde el 2002, percepción y comunicación de riesgos ambientales. Esta es la muestra de personas a la que le hemos preguntado, esta es la muestra de especialistas a los que les hemos preguntado, y el número 1 lo hicimos en el DF y en el Estado de México nada más. El 2, lo de cambio ambiental global, que nos presentó Karina, lo hicimos en estos estados. El número 3, el Estudio Nacional de Percepción de Cambio Climático, que mencionó la maestra en la sesión anterior, fue hecho en todos estos estados. El de cambio climático y comportamiento humano es el que mayor número de estados ha tenido, y este es el más reciente, el que se terminó hace cosa de 3 semanas y que se hizo en estados, en los estados en donde el tercero, el 3 y el 5, fueron hechos por encargo del CKDES, o el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat. Pues a ellos les interesaba, después de tener estos datos, ampliar los aspectos rurales, que por eso se hizo el encargo del otro estudio, y ya ahora este otro, para que abarcáramos un estado que no habíamos abarcado en el anterior. En el 3 no estaba Villahermosa, no estaba Jalisco, y sí estaba el Distrito Federal, que lo tomamos como un punto de comparación. Grosso modo, no me voy a meter a los resultados
vastos que hemos tenido en todos estos estudios. Los cuestionarios regularmente son largos, 12, 14 páginas, 80, 90 preguntas. Las entrevistas duran media hora, 35 minutos. Son realizadas por encuestadores especializados, gente entrenada para ello, ya sea estudiantes preparados o ya sea gente pagada. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Que la gente en general dice que solamente el 2.38 de la gente dice tener un conocimiento más o menos alto del cambio climático, el 41% se ubica en medio y los demás en nulo o en bajo. El 55%, o sea, el 56% dice que se siente preocupado, un 10% más indiferente, y ahí tienen los porcentajes de todo lo demás. No puedo dejar de mencionar aquí que en todo este asunto de la percepción social del cambio climático influyen estos tres tipos de elementos psicológicos. Un elemento cognoscitivo, es decir, primero que la gente sepa, pero que la gente sepa no es suficiente. Después entra un elemento afectivo, que es que la gente se sienta involucrada en el asunto, que lo causa o que puede ser su víctima, pero que algo tiene que ver la gente con ese fenómeno. Y finalmente, la parte conductual, que ese conocimiento y ese sentirse involucrada le lleve a algo, le lleve a alguna acción, preferentemente una acción de mitigación, de adaptación. Y para ligarlo con los ejemplos que también ponía el doctor Mario Molina en su conferencia, pues algunos de estos conceptos psicológicos son la baja visibilidad del cambio global. El cambio global no lo vemos día a día, lo vemos, incluso la propia definición habla de cambios en décadas. Entonces, lo que vemos son algunos cambios climáticos, pero no vemos en realidad el cambio ambiental global, ni siquiera vemos el cambio climático completo. ¿Por qué? Bueno, también en parte por el segundo aspecto. Hay una distancia muy larga entre que se emite la conducta que provoca ese cambio y el cambio se lleva a cabo. Estos son los años de vida de los gases de efecto invernadero. Hay gases que duran 12, 15 años, pero hay gases que duran decenas de miles de años. Entonces, si el día de hoy se dejaran de emitir gases de efecto invernadero, eso no pararía el proceso seguiría por décadas. O a la inversa, si el día de hoy se emitiera el doble de gases de efecto invernadero, el asunto no se agravaría para la semana que entra, se agravaría en décadas, probablemente. Pero esas dimensiones temporales, los humanos no estamos tan acostumbrados a manejarlas. Manejamos la conferencia de hoy en la tarde, lo que vamos a hacer el fin de semana, a qué nos vamos a inscribir en las materias del próximo semestre, pero no manejamos periodos de lapso muy largos. Este aspecto de la psicofísica de los eventos de baja probabilidad es un poquitín terrible. Aunque un fenómeno vaya aumentando en frecuencia, si la frecuencia sigue siendo baja, hacemos de cuenta que no está aumentando. Es decir, si algo ocurría 2 veces al año y ahora ocurre 3, no es tan grave, solo aumentó 1, pero ese 1 es el 50%. Eso es lo que no nos damos cuenta. Y este que también es terrible. No necesariamente el lugar donde se generan las causas del cambio climático es el lugar donde pueden ocurrir los efectos. Ya nos mostraban en la sesión pasada que muchos de los que más están resintiendo los efectos del cambio climático son quienes no están contribuyendo grandemente a sus efectos. Estas son las gráficas a las que se refería Karina hace un momento. Le preguntamos a la gente quiénes eran responsables de causar el cambio ambiental global, usted, su familia, etcétera, etcétera, y puede ver cómo mientras más lejos las personas, más culpables. Los que están cerca de mí son menos culpables. También yo soy culpable y mis cercanos somos culpables, pero no tanto como los otros. Esto que le preguntamos a la gente común, se lo preguntamos también a los especialistas, y aunque la diferencia en puntos puede ser importante, la tendencia es la misma. La gente que se dedica a estudiar el cambio climático también tiene ciertas visiones no tan objetivas como se esperaría de ellos. Y a mí me da mucho gusto porque eso me muestra que también son humanos, ¿no? Es decir, se supondría que con análisis históricos, estadísticos, mediciones objetivas, especializadas, con aparatos, etcétera, pues los especialistas tendrían que estar en una posición un poquito diferente del común de los mortales. Sin embargo, pareciera que no es tanto el caso. Este estudio lo hicimos en todos estos estados de México, Tabasco, Puebla, Querétaro, y Sonora, y puede verse que efectivamente hay una variación entre estados, es decir, la gente no responde
de manera homogénea en todo el país. Quizá responde según sus propias circunstancias locales. Pero lo importante también no es solamente la diferencia entre estados, sino la tendencia. Aunque hay diferencia entre este estado de por acá, que es Puebla, y el estado que está aquí más abajo, que es Villahermosa, la tendencia es la misma, pero la distancia también puede ser importante. Villahermosa, en este caso Tabasco, era la ciudad en donde más invulnerables se sentían. Es decir, esta era la parte de responsabilidad, la de vulnerabilidad nos va a dar lo mismo. Este es lo que les preguntamos, ¿sí? Y este es lo que nos dan los expertos. Y esta es la gráfica de Villahermosa. Y esta es, ¿qué? Puebla. Entonces, la vulnerabilidad percibida por la gente de Villahermosa era la más baja. Es decir, no se sentían tan en riesgo como si se sentían en riesgo en los otros estados. Y esta es la gráfica que estaba yo decidiendo si les mostraba el día de hoy o no. Estos son los datos recientes de hace 3 semanas, de Guadalajara, de Jalisco, el DF y Villahermosa. Y yo, sorpresa, después de los 2 grandes golpes que ha tenido Villahermosa, su percepción de vulnerabilidad sigue estando muy abajo. Es decir, hay que hacer algo especial en Tabasco. Si del 2007 para acá les ha ocurrido lo que todos sabemos, y sin embargo se siguen sintiendo invulnerables, es que hay algo diferente, hay algo que no hemos pescado, no nos hemos dado cuenta de algo. Espero que no haya gente de Tabasco, ¿sí? Bueno, en realidad sería bueno que estuvieran, ¿no? Pero, ¿sí? Qué bueno. ¿Nos podrías dar alguna explicación de esto? ¿Vives en Villahermosa? No, vivo en Manillo, pero pues sí, de acuerdo a lo que usted comentaba de la inundación del 2007, mucha gente considera que esa inundación no se debió tanto al cambio climático, o sea, sí, pero ahí involucraron cuestiones políticas y intereses ahí de partidos y cosas así. Por eso tal vez puede ser que la gente involucre más ese tipo de cosas y no se vaya tanto con el cambio climático. ¿Puede ser? Es muy interesante lo que la compañera está diciendo, es decir, ante la evidencia concreta de que un fenómeno está ocurriendo y que puede ser grave, hay otros fenómenos sociales, como la lucha partidaria, ¿sí?, que puede desviar la atención de estos otros aspectos y entonces desviar también las posibles soluciones. Pero esto a mí me parece en verdad verdaderamente espeluznante. Yo creo que sí habría que hacer algo particular en Tabasco. Me llama la atención también que la gente de la zona metropolitana de la Ciudad de México cae exactamente en la media. Este es Guadalajara, este es Villahermosa, los azulitos son la zona metropolitana y la línea verde es la media de los 3. En este caso en particular, los chilangos somos promedio. No estamos ni arriba ni abajo. Y bueno, parece que también el día de hoy, con lo que presentaba Ana Rosa, estamos en la sesión de datos recientes. Esto me llegó hoy por la mañana. Hay una universidad, George Mason, en Estados Unidos, que tiene un centro para la comunicación del cambio climático. Y cada 4 meses ellos hacen su encuesta nacional en Estados Unidos. Y hoy liberaron esta la mandaron hoy por la mañana, en donde en Estados Unidos el 70% de la gente cree que el cambio climático sí está pasando y el 12% dice que no está pasando. El 54% cree que es causado por actividades humanas, el 30% cree que no. Estos son los resultados de sus otras encuestas. Como ven, ojalá pudiéramos hacer esto en México, de irlo haciendo periódicamente, ir viendo cómo va cambiando el pulso, cómo va cambiando la opinión de la sociedad, que además es terriblemente variable, ¿eh? Sí. Hoy puedo estar dando estos datos y el año que entra poder decir que ya cambiaron totalmente. Pero bueno, aquí están 54 y 30, pero esta es la que en realidad quería yo mostrarles. También ellos les preguntaron a quién le afectaría el cambio climático, a usted, a su familia, Ellos ponen a las futuras generaciones, a las plantas, animales, y la tendencia, si ven nada más los números de abajo, la parte más oscura, es la misma que hemos encontrado en México, la que les acabo de mostrar. O sea, este es un fenómeno aparentemente humano, no es estrictamente cultural, no lo podemos decir. Probablemente tenga sesgos culturales para subir, para bajar,
pero pareciera ser que ocurre cada vez que lo preguntamos. Tengo los datos también, nos traje ahora, de Francia y Túnez, y también ocurre exactamente lo mismo. Bien, para concluir, ¿qué es lo que podríamos deducir de estos datos que les acabo de presentar? Bueno, yo sí concibo a la gente, a cada integrante de la sociedad, como un actor principal en esto de estar generando el cambio climático y en esto de ser posible víctima del cambio climático. Todos contribuimos a ello y todos podemos ser en un momento dado sus víctimas. Esto, sin embargo, todavía no cala tan adecuadamente en cada uno de los integrantes de las sociedades como quizás debería de ser. Los estudios de percepción que hacemos, los hacemos siempre como un posible punto de partida para acciones de comunicación. Es decir, saber nada más qué está pasando por saberlo no tendría mucho sentido. Tendríamos quizás que dar un siguiente paso mucho más decidido hacia la comunicación, no solamente hacia los estudios de percepción, pero al revés. Si solamente hiciéramos comunicación sin basarnos en la percepción, lo haríamos mal, porque no estaríamos partiendo de lo que la gente en realidad está percibiendo. Ya vimos los datos que nos presentaron Olga, Karina, Ana Rosa. Y en fin, esta cuestión de comunicación, incluido el asunto de la información dentro de la comunicación, solamente tendrá sentido si nos lleva realmente a un cambio de hábitos y de estilos de vida. Si hacemos de cada integrante de la sociedad un especialista en cambio climático, pero eso no cambia su conducta, no tiene mucho caso. El punto final no es nada más que la gente sepa, insisto, que la gente se siente involucrada, sino el punto final es que la gente realmente modifique sus estilos de vida, modifique algo en su actividad cotidiana para poder, primero, mitigar, también al mismo tiempo adaptarse. Muchas gracias y estamos listos para sus preguntas. Sí. ¿Ana? No, ella es otro aparato, ese no es el micrófono. Bueno, creo que lo que mostró me confirma lo que pensaba antes de venir acá. O sea, la población mexicana en conjunto es sumamente ignorante, digamos, sobre la cuestión del cambio climático. Sostengo que eso se debe, digamos, a una influencia de la ideología dominante. El consuelo de tontos es que la población, digamos, del país, digamos, de mayor nivel científico del mundo, es también relativamente ignorante, digamos, a pesar de que tiene, digamos, en principio, digamos, un mayor número de científicos, un mayor número de gente informada, etc.